Bueno, em, compañeros, compañeras, entonces tengan muy buenas tardes. Yo voy a partir compartiendo algunas reflexiones sobre los conceptos centrales que nos convocan, ¿no? Esta relación entre neoliberalismo, democracia y educación, que digamos parte con una gran pregunta genuina y que creemos que puede ser pensada y necesariamente tiene que ser pensada colectivamente, ¿no? Que es la pregunta si en el fondo es posible una educación democrática en un contexto neoliberal. Entonces, un poco mis reflexiones van a girar en torno a eso. Y quiero comenzar retomando una tesis política que se movilizó en Chile en la década de los 90 por parte de algunos partidos de izquierda, que en el contexto de la transición democrática, en Chile tuvimos dictadura desde el año 1973 hasta 1990, que fue el cambio de mando, 17 años de dictadura cívico-militar. Y cuando se inicia ese proceso de apertura democrática, algunos partidos de izquierda desarrollan la siguiente tesis. La tesis consistía en sostener que el principal desafío, la principal contradicción del periodo de la postdictadura era precisamente la contradicción entre neoliberalismo y democracia. Em, por tanto, se mostraba ahí como una suerte de contradicción viva dentro de la sociedad chilena, el cómo el neoliberalismo y el Estado subsidiario, que era el tipo de Estado que se había configurado durante la dictadura, eran completamente contrarios o antagónicos a la existencia de una sociedad democrática. Eh, Por supuesto, se asumía que el neoliberalismo y que el Estado subsidiario no garantiza derechos sociales, sino que más bien mercantiliza y avanza de manera sistemática en mercantilizar diferentes dimensiones de la vida social. Mercantilizar la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, ¿no? Diferentes dimensiones de la vida social. Eh, por tanto, esta idea de mercantilizar la vida es una suerte de idea que apuesta por darle más fuerza o poner en el centro, por así decirlo, al mundo de las cosas. Marx decía en una famosa frase de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, la desvalorización del mundo del ser humano crece en proporción directa a la valorización del mundo de las cosas, ¿no? Lo que hace el capitalismo y lo que hace el capitalismo en su fase neoliberal es que en el fondo avanza en ese proceso de valorización del mundo de las cosas, particularmente de las mercancías, y esto supone deshumanizar la vida social, poner en el centro de la mercancía, poner en el centro al mercado y en el fondo llevarnos a una condición que yo diría en la actualidad es una de las formas que asume la barbarie, ¿no? La barbarie de la sociedad capitalista en la actualidad no solamente tiene que ver con este, con la carrera armamentista, con las guerras, con los genocidios, sino que también está asociada a la barbarie con los procesos sistemáticos de deshumanización que vivimos en nuestras sociedades, ¿no? Em, Particularmente en esta lectura se asumía que en el fondo la mercancía lo que hacía era que iba transformando todo o poniendo al servicio toda la producción del ser humano, todas las creaciones del ser humano, lo iba poniendo al servicio de la acumulación de riqueza, al servicio del lucro y no al servicio de
reproducir nuestra vida, de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Que es la famosa contradicción que reside dentro de toda mercancía, una discusión clásica, ¿no? Toda mercancía tiene valor de uso y valor, ¿no? Valor de uso es la dimensión asociada a la utilidad. Cómo esa mercancía sirve para que satisfazcamos nuestras necesidades, para que reproduzcamos nuestra vida, pero en el capitalismo, en el fondo las mercancías son solamente se ponen al servicio del lucro y de la riqueza, no de la reproducción de la vida, no de la satisfacción de las necesidades de todos y de todas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de la deshumanización esta tendencia a la deshumanización que nos lleva al neoliberalismo es parte de esa crisis, de esa crítica y de esa concepción que pone al neoliberalismo como un proyecto antagónico a un proyecto democrático, ¿no? A un proyecto que en el fondo fortalezca la vida social, robustezca la vida social, ponga en el centro de la forma de organizar la vida a la reproducción de la vida de todos y todas, ¿no? Y no que ponga en el centro a las mercancías. Dicho eso, esa tesis, ¿no? Esa tesis da cuenta de que también Chile, y aquí ya voy a decir algunas cositas específicas sobre Chile, Chile probablemente sea uno de los países que tenga el neoliberalismo más asentado y más maduro dentro de la región latinoamericana, ¿no? Tenemos por lo menos más de 4 décadas sistemáticas e ininterrumpidas de políticas neoliberales. Por tanto, el neoliberalismo chileno tiene una particularidad, yo diría que es un neoliberalismo que está bastante maduro, ¿no? Y por tanto es muy difícil de desmantelar, está muy arraigado también en la subjetividad de nuestra sociedad. En educación, las políticas neoliberales se fueron instalando también gradualmente y sistemáticamente, ¿no? Hay, hay varias, hay varias investigaciones que sostienen que las políticas educativas de cuño neoliberal se desarrollaron al menos en 4 etapas, 4 momentos. Voy a decir algo muy breve de cada uno de los momentos. Habría un primer momento, una primera etapa donde se instalan las políticas neoliberales asociadas a los primeros, a la década del 70, el periodo que va de entre el 73 y el 79, y que refiere a toda una serie de políticas, digamos, represivas hacia el profesorado, políticas de desmantelamiento de lo que era cualquier tipo de legado de la educación, digamos, anterior. Se intervienen las instituciones educativas, escolares, se ponen autoridades militares en las universidades, en las escuelas públicas, y se desarrolla un proceso de lo que en la dictadura denominaron depuración ideológica. Ese concepto utilizaron. Fíjense la actualidad que tiene, ¿no? Con el discurso del adoctrinamiento ideológico hablaban de depuración ideológica. ¿Qué quería decir esto? Que en los proyectos educativos, en los textos escolares, en el currículum nacional, no podía haber nada que hablara de lucha de clases, conquistas de los trabajadores, materialismo histórico, nada que refiriera, digamos, a las discusiones de raigambre marxista. Eso es el primer momento, ¿no? Un momento duro de represión y de políticas represivas en todo sentido. El segundo momento, que va del 79 al 89, es decir, el segundo tiempo, por así decirlo, de la dictadura, es un periodo donde el neoliberalismo desmantela la educación pública, particularmente reduciendo el presupuesto fiscal para la educación pública e incorporando por primera vez procesos de privatización y de financiamiento vía sistema voucher, ¿no? Se incorpora ya a finales de la década del 70 la idea del financiamiento por voucher. Se pone en el centro del sistema educativo la lógica de la libertad de enseñanza por sobre la lógica del derecho a la educación y se incorporan también gradualmente mecanismos y lógicas de competencia.
dentro de los establecimientos educacionales. La literatura sostiene que las políticas neoliberales de la dictadura se perpetuaron en el periodo postdictatorial. Entonces, desde 1989, por así decirlo, hasta lo... Vamos a cerrarlo a lo mejor el periodo en el gobierno saliente, ¿no? En el gobierno de Gabriel Boric saliente, es el proceso donde por supuesto está consolidado el neoliberalismo en educación. Es mayoritaria, todo el sistema educativo se financia por la lógica del voucher, hay una profunda alianza público-privada, todo se funciona bajo la lógica de la alianza público-privada, se incorpora todo lo que tiene que ver con la nueva gestión pública, el accountability, se refuerza esta idea de Schulz de la década de los 60, pero se reactualiza asumiendo que la educación se entiende a partir de la lógica del capital humano, de la teoría del capital humano. Se asienta el discurso de la efectividad, del emprendimiento, de la eficiencia, discursos que conocemos todos, ¿no? Se fomenta, por supuesto, ciertas políticas represivas y de control hacia el profesorado, hacia los estudiantes, y se promueve un currículum tecnocrático, profundamente tecnocrático, ¿no? Probablemente la actual, la actual fuerza política que va a conducir el gobierno en Chile, el gobierno de José Antonio Kast y toda la ultraderecha, lo que traiga es una tendencia de lo que Álvaro García Linera denomina como un neoliberalismo fascistizado, ¿no? Es una suerte de proyecto que va a mantener, por supuesto, la tendencia privatizadora, va a reforzar las lógicas de desmantelamiento de lo poco que queda de educación pública. En Chile, alrededor del 35% de la educación es pública, el resto es particular subvencionado o particular. Pero además va a incorporar componentes, digamos, de naturaleza autoritaria, ¿no? Reflotando todo este discurso contra el adoctrinamiento ideológico, incorporando lógicas autoritarias para entender el funcionamiento de las escuelas, dándole más atribuciones a los sostenedores o a los directores, instalando el discurso de la disciplina. Hay algunos investigadores que hablan de que lo que se viene es como el reconstruir feudos educativos donde haya un gran patrón de fondo, que es el director, que regula y que ordena el funcionamiento de las escuelas, que tiene atribuciones relevantes, bueno, etcétera, ¿no? Una serie de, podemos discutir eso, ¿no? Cómo viene la agenda de la ultraderecha en educación, pero en el fondo es continuidad en clave neoliberal con la incorporación de componentes eh, ultraconservadores, chauvinistas, negacionistas, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen muy bien a partir de la experiencia del gobierno de Jair Bolsonaro. Fueron también, por así decirlo, pioneros de algunas de estas políticas a nivel latinoamericano. Eh, Dicho eso, entonces, en materia de neoliberalismo, me gustaría decir algunas cosas en lo que refiere a la dimensión de la democracia, ¿no? Em, Entonces, ahí hago un pequeño cierre con respecto a la reflexión sobre neoliberalismo y paso a reflexionar algunas cositas sobre la democracia. Lo primero que habría que decir que me parece muy importante, y me gusta mucho partir señalando una frase de Henri Lefebvre, un geógrafo marxista francés, que decía que la democracia es una sola cosa, la democracia es lucha. Por tanto, la democracia es un proceso permanente. Para Lefebvre, más bien, lo que existe es la lucha por la democratización, lucha permanente y sistemática por democratizar nuestras sociedades, ¿no? Por tanto, ahí el concepto de democracia inmediatamente, digamos, supera las lógicas liberales y representativas de comprenderla y pone énfasis en la idea de que la democracia es un espacio de disputa.
la idea de que la democracia es un espacio que en el fondo valida, legitima, incluso promueve el conflicto, ¿no? Es probablemente de los pocos sistemas políticos que no rehúye del conflicto, de los pocos regímenes que no rehúye del conflicto, sino que más bien lo asume como constitutivo, ¿no? Y por supuesto que hay una disputa por amplificar derechos sociales, por crear nuevos derechos sociales, y uno podría decir también una disputa por restringir y por aniquilar, por erosionar derechos sociales, ¿no? Em, Me parece importante también en este sentido retomar discusiones de los compañeros de la izquierda chilena que discutían sobre cómo entender la democracia, ¿no? Porque la izquierda chilena, y probablemente sea una realidad también de la izquierda brasilera, antes de las dictaduras militares, en contextos, digamos, de ebullición social y de emergencia de procesos revolucionarios, la izquierda también renegaba de la democracia, ¿no? Consideraba que la democracia más bien era una suerte de sistema de gobierno, de régimen que privilegiaba las formas de participación burguesa, que no tocaba los problemas de la propiedad, que no modificaba estructuralmente nuestra sociedad. Em, Sin embargo, toda esa izquierda que después va a vivir complejos procesos dictatoriales, muchos de ellos en el exilio o reflexionando a partir de la derrota, teniendo encima todo lo que era la experiencia del terrorismo de Estado, empiezan a discutir sobre el tema de la democracia. ¿Cómo habría que entender la democracia desde un proyecto emancipatorio, de cambio, desde un proyecto que adscriba a tradiciones de izquierda, ¿no? Y ahí hay una línea de intelectuales, a mí me gusta mucho una tradición de intelectuales argentinos, que les son conocidos como los gramscianos argentinos, José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmuckler, hay varios, hay varios intelectuales que están en esa línea ya muy viejitos, algunos de ellos muertos incluso, que abrieron la discusión diciendo que la democracia, si se quiere entender en clave emancipatoria, no se puede restringir a una situación solamente formal o a una dimensión meramente jurídica, ¿no? Jurídicamente, la democracia liberal reconoce que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, en términos materiales es que está la diferencia, ¿no? En términos materiales, nuestras sociedades son profundamente desiguales. En términos materiales, estamos organizados a partir de clases sociales. Entonces, no se puede pensar un proyecto democrático que solamente se restrinja a una dimensión jurídica, política o formal, sino que una democracia robusta tiene que pensar necesariamente en una dimensión material, en una dimensión económica, en el problema de cómo redistribuir la riqueza, de cómo pensar una nueva matriz productiva. Por tanto, pensar una democracia más robusta o subirse al carro de la lucha por la democracia implica luchar por ensanchar la democracia, por incorporar discusiones de naturaleza material, económica. No hay democracia, la famosa frase de José Carlos Portantiero es que no hay democracia sin justicia social. Si no hay justicia social, no hay democracia posible, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión como teórica me parece importante para reforzar esta tesis o esta discusión con la que habría, ¿no? En la que decíamos que al parecer son dos conceptos antagónicos, neoliberalismo y democracia, que podrían ser mirados como perspectivas antagónicas. Llevada esta discusión al campo educativo en Chile o a una dimensión concreta de cómo se ha luchado por democratizar la educación en este país, uno tendría que mirar cuáles han sido las luchas que han desarrollado las organizaciones estudiantiles, los jóvenes, y las luchas que han desarrollado las organizaciones docentes o de trabajadores de la educación, que son luchas contra la educación de mercado, luchas contra la educación neoliberal.
Y ahí uno puede decir, en esas luchas probablemente exista un proyecto de educación democrática. En esas luchas emerja, surge, se va armando una educación democrática, ¿no? Entonces, de manera muy general, ¿no? El movimiento estudiantil chileno, ustedes saben que ha sido protagónico, relevante en las luchas sociales en Chile. Hemos tenido grandes movilizaciones el año 2001, el año 2006, el año 2011, el 2018, el 2019. Y probablemente quienes vayan a encabezar la resistencia a las políticas del neoliberalismo fascistizado de José Antonio Kast vayan a ser los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes han puesto en discusión el tema del lucro en educación. Han puesto en discusión el tema de que el sistema educacional se desarrolla a partir de la alianza público-privada. Y los estudiantes han dicho, esto lo generó, lo propuso y lo plantearon los estudiantes secundarios el año 2011. Dijeron, hay que crear un sistema nacional de educación con control comunitario. Qué quería decir eso? Educación pública financiada por el Estado, pero gestionada por las comunidades. Eso es súper coincidente con la idea de la Escuela Pública Popular de Freire en los 90 en San Pablo, ¿no? Es financiamiento de la educación pública del Estado y las comunidades deliberando con respecto a cómo se gasta el presupuesto, cuáles son los contenidos que son relevantes y pertinentes, cómo desarrollar procesos educativos, etcétera, ¿no? Eso es una demanda del movimiento estudiantil secundario en Chile. Y para eso incluso empiezan a discutir la matriz productiva. Dicen, eso, financiar ese sistema de educación implica renacionalizar los recursos estratégicos, implica renacionalizar el cobre, por ejemplo, ¿no? Terminar con la privatización de las grandes riquezas de nuestro país y reestatizarlas para que el Estado pueda tener recursos para financiar la educación pública. Bueno, los profesores, las movilizaciones docentes, las organizaciones docentes han planteado discusiones, demandas y propuestas en esta misma dirección. Han planteado la lucha por la educación pública, señalando que la educación pública tiene que ser gratuita, tiene que ser garantizada por el Estado y por supuesto han incorporado otros elementos, que la educación pública tiene que ser a partir de una alianza estatal comunitaria, no estatal privada, sino que estatal comunitaria, es virar la alianza, ¿no? La alianza del Estado con los privados, virarla en una alianza de los estados con la sociedad civil. Eh, y que sea, por supuesto, feminista, que sea descolonizadora, que promueva los derechos humanos, etcétera. Uno podría decir el profesorado ha levantado la consigna de una educación pública que tenga un sentido emancipatorio, un sentido liberador. Y dentro de esa idea de lo emancipatorio y lo liberador entran numerosos adjetivos, ¿no? Que sea anticolonial, que sea antipatriarcal, que sea no sexista, numerosos elementos, pero que sea liberadora, ¿no? Em, los profesores y los estudiantes también han puesto la discusión sobre cómo se participa dentro de las escuelas públicas. Si la participación, porque la gran limitante de la participación dentro de la educación en Chile, por ley, ¿no? Es que los mecanismos de participación que existen para los estudiantes, para las familias y para los docentes, replican la lógica de de la democracia liberal representativa, ¿no? Hay que elegir representantes de estudiantes, hay que elegir representantes de los padres y las madres y las familias, hay que elegir representantes y se genera, por supuesto, un distanciamiento permanente entre los representantes y los representados. Entonces, se ha puesto mucho énfasis en la idea de que existan espacios de participación deliberativa, que los consejos escolares sean deliberativos, hay organizaciones que han dicho que existan espacios de participación directa, donde sean los propios estudiantes, los propios profesores, los propios trabajadores de la educación los que decidan estos temas, ¿no? Eso es súper interesante.
porque se piensa la participación en otra lógica, no en la lógica liberal representativa, sino que en lógica directa o en lógica comunitaria de participar. Lo que no se ha hablado, y que es una discusión que yo sé que se ha desarrollado en otros países de América Latina, es generar mecanismos de participación que articulen formas distintas de participación. Cómo dentro de una escuela pueden existir, digamos, de manera convivir o existir de manera simultánea formas de participación directa con formas de participación representativa, ¿no? Eso no se ha discutido en Chile, más bien se ha puesto énfasis en la participación deliberativa, en la participación con poder, etcétera, etcétera. Eh, Bien, entonces, para cerrar, porque me quedan un par de minutos solamente, eh, me gustaría como reforzar la idea de que, eh, en primer lugar, esta idea de que neoliberalismo y democracia son, a todas luces, desde mi perspectiva, son antagónicas, son contrarias. Las políticas neoliberales son profunda y radicalmente antidemocráticas y por tanto en las luchas de impugnación al modelo neoliberal, en esas luchas reside o se va configurando un proyecto de educación democrática. Quiero cerrar con una idea que trabajamos con Paulo, la intentamos sistematizar en su estadía acá en Chile, y que pronto esperamos poder compartirla en un escrito, y es que pensar una escuela democrática, una educación democrática, supone por lo menos pensar 7 dimensiones. Las voy a solo mencionar, no las voy a desarrollar porque eso es para mucho tiempo. Implica discutir el tema de la propiedad de la escuela, primera cuestión. Segunda cuestión, una escuela democrática implica, por supuesto, discutir el financiamiento de la educación. Tercer lugar, una escuela democrática, una educación democrática supone discutir el acceso y la permanencia de los estudiantes. Cuarto lugar, supone discutir la calidad, entendida en lógica de pertinencia o en lógica de relevancia social. Quinto lugar, supone debatir el currículum y el contenido escolar. Sexto, supone discutir también el rol de los profesores para salir de esta lógica y de este conjunto de políticas que precarizan, flexibilizan y en el fondo debilitan al profesorado. Y finalmente, en séptimo lugar, una educación, una escuela democrática supone pensar pluralidad de mecanismos de participación y cómo estos múltiples mecanismos de participación se pueden articular. Cómo se puede articular participación comunitaria con participación representativa, participación directa con otras formas de participación, etcétera, ¿no? Así que eso, pues, queridos compañeros, hasta ahí una pequeña, digamos, reflexión. Espero que haya servido para que podamos introducir este círculo de estudios que nos va a tener durante todo este semestre dialogando y reflexionando conjuntamente sobre estos temas. Muchas gracias.